para opinar. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Es noche de lunes, noche para opinar y como cada semana saludos compañeros en esta mesa de análisis. Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Juan Mariana Abeja, colaborador de Mega Noticias TVC y analista internacional, y Eduardo Torreblanca Jax, también colaborador de Mega Noticias TVC y columnista en el periódico El Financiero. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Y bueno, vámonos con los temas. El Instituto Mexicano del Seguro Social y el INEGI dieron a conocer los números con que cerramos 2019 en el rubro de la creación de empleos. En diciembre pasado se registró la peor caída en 10 años. Respecto a la inversión fija bruta, también se ve un retroceso importante. En el acumulado de 10 meses, enero-octubre de 2019, la inversión fija bruta registró una disminución anual de menos 5.2%. Y bueno, aquí mi pregunta de entrada es: ¿cómo ver estos números en comparación con una inflación importante que fue a la baja, los salarios que fueron al alza y bueno, también se habla de las remesas, el presidente habla mucho de las remesas? ¿Cómo comparar todo esto? ¿Cómo dimensionarlo? Eduardo Torreblanca. Bueno, finalmente tenemos que reconocer, aunque al presidente le gusta trabajar con otros datos, que los oficiales, los del INEGI, de un instituto prestigiado y con metodologías certificadas e internacionalmente certificadas, pues es evidente que estamos en una economía estancada y muy probablemente hayamos, al menos en el cuarto trimestre del año pasado, tenido una economía con descensos, es decir, con una contracción en el Producto Interno Bruto, y si bien le va en términos anuales, estaríamos hablando del cero de crecimiento, que es una medalla que difícilmente puede uno portar con orgullo, sobre todo cuando prometiste un crecimiento promedio anual de 4%. El dato que yo tengo, y no es para contradecirte, el dato que yo tengo de la inversión fija bruta es en el mes de octubre del año pasado con respecto al mismo mes del año anterior, estamos hablando de una contracción de menos 8.7%. Y el empleo alcanza niveles, es el peor dato desde el 2009, cuando la economía tuvo una contracción de 5.3%. Es decir, estamos dando datos que reflejan la contracción de la economía. Es verdaderamente lamentable que en este país hayamos tenido en términos netos, porque en el mes de diciembre, tú sabes, y nuestros compañeros y posiblemente el público recuerde y tenga claro, que en diciembre se genera una gran cantidad de desempleo. Ese es un asunto cíclico, no privativo de nuestra economía. Así funcionan la mayor parte de las economías. En diciembre se cierran ciclos y por lo general se despide al 31% del empleo que logró generarse entre enero y noviembre. Bueno, resulta que en el 2019 se desempleó al 80 y tantos por ciento, doy el dato concreto, el 89% del empleo que se generó entre enero y noviembre. Y esto habla de que la economía, Paco, no marcha, y de que la inversión fija bruta anticipa una incapacidad del aparato productivo de dar una respuesta a una demanda de producción y de servicios en caso de que ésta llegara a presentarse, porque tú inviertes y se contabiliza como inversión fija bruta lo que te servirá el día de mañana para responder a una mayor demanda de producción y servicios. Es decir, no tendremos esa capacidad de respuesta. Raúl. Fíjate que, bueno, viendo estos datos que ha presentado Eduardo Torreblanca, seguimos viendo cómo el gobierno del presidente López Obrador sigue manejando las cifras a su favor. Los datos que presenta Eduardo son contundentes. Son datos que da a conocer el INEGI, y respecto al empleo que dio a conocer el Seguro Social, que ya veíamos ese último cuadro, de 342,077 empleos creados, empleos formales ante el Seguro Social con registro, contra 660,000 del año 2018. O sea, hemos tenido una caída importante en lo que es precisamente la creación de empleo. Y esto hay que recordar, Paco, Juan María, Lalo,
que se había señalado que México necesita para ir creando los empleos necesarios para todos los jóvenes que se van incorporando a la fuerza productiva de este país. Se necesitan más o menos sobre 1.200.000 empleos. Estamos creando el año pasado solamente 342.000, o sea, nos quedamos lejos de la creación de empleos necesarios, todo consecuencia de ese estancamiento de la economía y que, bueno, pues de acuerdo a los datos que nos ha dado a conocer Eduardo Torreblanca, bueno, seguimos atrasados en cuestión de inversión. No está llegando la inversión, la industria automotriz, que se ha convertido en un factor fundamental para los mexicanos, también ha registrado una caída muy importante de un año a otro, y son los elementos que tenemos medibles respecto al tema de la economía. Me parece que el presidente sigue manejando otros datos y sobre todo un tema fundamental: el proyecto de infraestructura anunciado por el gobierno federal, que iba a generar inversiones importantes ya comprometidas para este 2020, bueno, habrá que ver. Los empresarios, me da la impresión que al presidente le siguen diciendo sí en las comidas, en las reuniones, la fotografía, pero bueno, falta precisamente que se consoliden las inversiones. Estoy hablando solamente del sector privado. O el sector público, ya sabemos que hay un subejercicio que no ha venido ejerciéndose desde el año pasado. Y en esto hay que decir, Paco, que normalmente las cifras se acomodan de acuerdo a los especialistas. La economía da para jugar con las cifras, pero hay una cosa que se llama economía real. Raúl hablaba del número de empleos que se tienen que crear cada año, pero ese 1.200.000 empleos son solamente para cubrir el movimiento demográfico que tiene el país. No estamos contando aquellos jóvenes que están egresando de universidades, de tecnológicos, que se están incorporando a la fuerza productiva. Entonces ahí estamos hablando de una situación, de una mayor necesidad de creación de empleo. Por otro lado, y aquí Lalo tendrá datos mucho más contundentes, se habla de un 56% de empleo informal. Por eso, cuando se le da tanto vuelo al incremento al salario mínimo, pues se recuerda que el salario mínimo choca precisamente con estas cifras de la población que trabaja en la informalidad. Y también hablabas, Paco, con respecto a la cuestión de divisas. Para México, las divisas representan más de 30,000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando del segundo ingreso más importante que tiene el país después de la industria del automóvil, que por cierto también se deprimió a lo largo de 2019. La venta de automóviles nuevos disminuyó. Y ya hablaba Raúl del caso de la industria de la construcción, que se encuentra en plena situación complicada porque la inversión pública y la inversión privada está totalmente contenida. Y no hay visos para que pensemos que en 2020 la industria de la construcción se vaya a reactivar. ¿Por qué? Porque la inversión pública que podría darle un buen jalón es mínima. En el presupuesto de egresos que estamos viendo no hay suficientes recursos para pensar que llegará una buena inversión pública. Y esto viene desde el sexenio de Peña Nieto, no es nuevo, no solamente del primer año de López Obrador. Estamos hablando de 2 o 3 años en los que la inversión pública no ha sido reactiva para poder activar la economía. Entonces, la situación de 2019 nos muestra simplemente la economía estancada y la amenaza de que durante 2020 no alcancemos un crecimiento más allá del 1%. A ver, mira, Paco, jugueteando un poco con la realidad, si me lo permites, el presidente no debería de pasar la oportunidad para escribir un libro en materia económica que seguramente sería un bestseller. ¿Qué es lo que hay que hacer para detener abruptamente una economía? O sea, porque de veras, si tú recapitulas todo lo que él hizo, sería un manual pero perfecto para no seguirlo, para hacer precisamente lo contrario y evitar caer en un atolón económico como el que está la economía. Es inconcebible, lamentable, de veras, es
es insultante que un país con este enorme potencial de recursos humanos y talento en su población tenga hoy un crecimiento, en el mejor de los casos, de 0%. Es una vergüenza y lo logramos. A ver, déjame recapitular un poco sobre lo que la pregunta que les hacía al principio, Eduardo Torreblanca. ¿Cómo entender, para que todos, incluyendo por supuesto quienes nos están siguiendo en Quedar para Opinar, cómo entender estos números que ahora están ustedes presentando y vamos analizando, con una inflación importante que no se veía más o menos 30 años y con un incremento salarial del 6.5, 6.7%, que es importante, que no se veía tampoco en muchos años? ¿Cómo entender estas dos caras de la moneda? Bueno, en primera porque, si me permiten, la población que gana un salario mínimo es realmente poca. Hay un subregistro relevante. Hay muchas personas que están inscritas con salario mínimo cuando en realidad ganan más. Lo que se hace es hacer esa, digamos, trampa para que la empresa pague la contribución a prestaciones más bajo que lo que tendría que pagar si inscribe el salario correcto, el que en realidad ejerce el trabajador, por un lado. Segundo, hay variables internacionales que jugaron a favor de México. Destacadamente, por ejemplo, uno de los factores fue el avance del TMEC en el Congreso estadounidense y la disposición de que haga lo propio en Canadá. Es la perspectiva de que siga avanzando. El hecho de que el señor Trump le haya bajado más de 5 rayitas a su beligerancia en contra de México contribuyó sin lugar a dudas. Pero también en el caso específico de la inflación, hay que tomar en cuenta que una economía que no crece difícilmente es un terreno fértil para que haya un incremento en los precios. ¿Sí me entiendes? O sea, la derrama crediticia y la derrama salarial existe fundamentalmente en los segmentos de menores ingresos. ¿En dónde van a invertir esas personas un 20% más de su salario? Pues seguramente lo harán en tortillas, en huevo, en chile, en frijoles. No lo van a hacer comprando automóviles ni irse de viaje a Las Vegas, por supuesto. Y entonces esto lo que hace es genera cierto tipo de presión sobre los precios de productos básicos, pero no impacta el resto de la economía. Una economía que no crece no tiene incentivos para incrementar los precios y presentar presiones inflacionarias cuando el tipo de cambio prácticamente está estable, cuando no incluso ha ganado terreno frente al dólar el año pasado. Y yo creo que esta combinación de estos factores son los que hacen que permiten explicar el hecho de que tengamos tan poca creación de empleo, tan poca inversión, una contracción verdaderamente imbécil de la inversión fija bruta. En el caso del transporte importado, evité decirle, la contracción al mes de octubre del 2019 es de menos 21.8% respecto al mismo mes del año anterior. O sea, es de veras, es catastrófico lo que está sucediendo en el país, pero nadie lo ve de esa manera. Y como no se refleja en presiones inflacionarias, pues no pasa nada en este país, ¿no? Mientras no deje de ganar el América, pues, ¿no? Pues lo demás, pues, ahí va a su curso el país, ¿no? Oye, Eduardo, ¿y cómo entender el tema del mercado cambiario, la estabilidad del peso también? Ya mencionabas algo del TECMEX. Pues por un lado están las remesas internacionales, por el otro lado está un dólar que está a favor de una estabilidad del peso mexicano. Yo creo que la estabilidad cambiaria tiene que ver con algunos de los elementos que mencioné, el avance del TMEC, el que no hay una beligerancia del gobierno estadounidense hacia el gobierno mexicano, de que no se produjo una baja en el grado de inversión de las calificadoras. O sea, esos elementos dieron estabilidad para que hubiera tranquilidad en el mercado cambiario, porque el día que haya una inestabilidad en el mercado cambiario, las presiones inflacionarias van a venir de fuera. No van a venir de ese sector que ahora compra 1 litro de leche más de lo que compraba el año pasado, no. Entonces sí van a venir, el día que nos quiten la calificación a Pemex o nos degraden un escalón el grado de inversión soberana, vas a ver cómo se va a mover el peso, Pero, entonces ahí sí vamos a tener presiones inflacionarias. ¿Por qué compramos el arroz? ¿Por qué
compramos el maíz? ¿Por qué compramos la carne? ¿Por qué compramos la leche? ¿Por qué compramos la gasolina en el 85%, el gas, etcétera, etcétera? Hay componentes que pagamos en dólares porque hemos sido muy dependientes en esos sectores y ahí sí se va a reflejar la inflación en nuestro país. Hablando de esa dependencia, la posible firma del tratado comercial, ¿va a funcionar? ¿Va a apoyar esta situación? Sí, es una bocanada de oxígeno al gobierno mexicano. El día que se firme va a haber una importante apreciación de la moneda, que será temporal. Indudablemente es garantía la inversión, es garantía de acceso al mercado de mayor consumo en el mundo, es una tranquilidad, al menos en coyuntural inicial, entre las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos y Canadá. Ciertamente eso va a ser un componente que apoye mucho, incluso que retrase la posibilidad de que nos degraden el grado de inversión en la deuda soberana. Juan María, adelante, por favor. Pero también recordemos lo que nos han dicho los especialistas, sobre todo los de fuera. El Tratado de Libre Comercio no es la panacea, no es la resolución de todos los problemas de México. México tiene que crecer. Como estaba diciendo Eduardo desde hace un momento, mientras no tengamos tasas de crecimiento que permitan aumentar los ingresos, que permitan aumentar el empleo, que permitan tener una economía mucho más sólida, va a ser difícil. Hay elementos, Paco, que debemos de tomar en consideración. En el caso de la inflación, haya una inflación que es la que no se conoce, por ejemplo, en diciembre. En diciembre las compras son muy diferentes a las que marca el Banco de México. Entonces, hay una inflación subterránea que no tiene la misma dimensión, que no tiene la misma contabilización, por así decirla. Por otro lado, los empresarios estuvieron contenidos a lo largo del año. Hoy, por ejemplo, la industria del pan, respondiéndole al presidente de la República que ha estado criticando este tema, decía, no vamos a poder sostener los mismos precios porque necesitamos actualizarlos de acuerdo a la situación que está predominando. Por ejemplo, la gasolina está aumentando, Claro. Por más que te digan que los precios reales no están subiendo, sí, pero el IEPS está incrementando el precio de la gasolina. Hoy cuesta más un litro de gasolina que en enero pasado. Por lo tanto, habrá que ir viendo cómo se van a ir actualizando algunos precios en todos los productos y servicios del país. Sí. Déjame decir rápido, Paco, que también hay que reconocer la inflación que se dice que algunos economistas consideran como la inflación invisible. Ayer comíamos en un centro comercial, mi esposa y yo, una dona, ¿sí? Y entonces caímos los dos en la cuenta que las donas ya son más pequeñas. Sí, efectivamente cuestan lo mismo, pero ya no tienen el mismo gramaje. Y también qué bueno que mi compañero introduce un elemento que se me había pasado. Un factor importante para que haya estabilidad en los precios es el hecho de que hubo un trabajo, digamos, mesurado en la actualización de los energéticos y particularmente de la gasolina, que es un elemento muy importante en México. Prácticamente, no tengo la lectura en esos momentos, pero prácticamente subió lo mismo que la inflación y quizás unas décimas más, y eso mantuvo los precios. Pudo el gobierno trabajar inteligentemente la aplicación de subsidios para evitar que hubiera gasolinazos o alzas importantes, y eso también es uno de los elementos que contribuyó a que la inflación estuviera en los niveles que seguramente ya no veremos en el 2020, por cierto, sobre todo si hay posibilidades de incrementar la economía, seguramente no tendremos los mismos precios a lo largo de este año. Bueno, justamente en ese entorno, antes de concluir este tema y pasar al siguiente, que también es muy interesante, yo les quisiera preguntar, ante esta situación de crisis que hemos planteado aquí en Para Opinar, una crisis económica seria, severa, ¿cuánto tiempo más podríamos sostener esta tendencia? Adelante. Va a ser muy difícil sostenerla, Paco, porque hay elementos que tenemos que considerar. 2020 nos representa costos muy directos a la sociedad y a las empresas. Por ejemplo, prácticamente en todo el país están aumentando los prediales. El costo del agua también se está incrementando prácticamente en todos lados. En materia de combustibles ya hablábamos de gasolina, pero el gas también está subiendo las tarifas. Es decir, en materia de situación interna, 2020
pinta para una situación más complicada y seguramente el número de empleos que se van a generar van a ser menores. Porque si bien es cierto que se decreta un incremento al salario mínimo, pues la empresa también va a tratar de hacer más con menos, Paco. Eduardo. El escenario, yo no por lo menos lo observo, nada que pueda cambiar de alguna forma el escenario que vivimos actualmente. El TECMEC, que es lo que ya mencionamos, lo único diferente que puede hacer, quizás mover algo, pero de ahí en fuera no veo de las grandes inversiones del gobierno, los 3 grandes proyectos, el Tren Maya, la refinería y el aeropuerto de Santa Lucía, no creo que vayan a influir en mayor parte en dar algunos elementos que nos puedan dar una mejor economía. El proyecto de infraestructura ofrecido por el sector privado son proyectos que ya muchos estaban en sus carpetas de proyección para el próximo año. No lo sé tampoco qué impacto pueda tener, y sí me parece que la narrativa del gobierno de seguir aprovechando el que tenemos una baja inflación, el que el mercado cambiario se mantiene, que las remesas son muy abundantes, aunque eso no es ningún logro del gobierno, el tema de las remesas, pero sin embargo el gobierno se viene acreditando con esa narrativa que el gobierno del presidente López Obrador ha venido aplicando en muchos de los temas, ¿no? Así es. De haber reacciones, creo que yo las esperaría para la segunda mitad de este año, Pues vamos a estar muy pendientes. Una posible reactivación podría sentirse en la segunda mitad, no en la primera mitad, me parece. Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto. Cambiamos de tema, vámonos con este tema que también es relevante, la cancelación del Seguro Popular y la consecuente entrada en vigor del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, ha provocado evidentemente descontento en algunos sectores de la población. El problema radica en que no hay información suficiente, siguen faltando los medicamentos, los insumos, la infraestructura, hay reportes de cobros excesivos e ilegales en algunos de los servicios. ¿Hasta dónde podemos pensar que el INSABI va a resolver los problemas finalmente de esta promesa que se hizo desde el inicio de la administración de salud para todos, en todos los niveles y gratis? Adelante, Raúl. Mira, es todo un tema. Me parece que el tema fue implementado con las patas, como se dice. Sí, un asunto que debería ser prioritario y como el mismo gobierno lo visualizó, un tema prioritario, el tema de la salud. Todos los mexicanos sabíamos de las deficiencias del sistema de salud que tenía nuestro país. Las programaciones, por ejemplo, del Seguro Social a meses cuando había que ir con algún especialista. El tema que se venían presentando los que acudían a los centros de salud, a los hospitales de salud, de alguna forma, con esas cuotas de recuperación que de alguna forma muchas veces eran altas, y sabíamos de la carencia que hay de este tema de salud. Me parece que era impostergable que el gobierno tocara el tema, y el ofrecimiento del presidente de tener un sistema de salud del nivel de los países nórdicos. De primer mundo. Sí, que me imagino que muchas personas ni siquiera no lo podemos imaginar cómo pudiera ser un sistema así. Lo que es una realidad, Paco, y aquí en Guadalajara hoy un desplegado de los hospitales civiles, que déjame decirte que es una de las instituciones que reciben no solamente de Jalisco, sino de todo el occidente del país, a miles y miles de personas al año que vienen a alguna atención médica, a alguna operación, a un parto, a una cesárea. Y hoy el Hospital Civil de Guadalajara, el más importante del occidente, está alertando al gobierno federal, al señor Ferrer, el director del INSABI, y al secretario de Salud a nivel nacional, de que hay medicamentos e insumos para 2 semanas. Para 2 semanas. Esto es simplemente el reflejo de lo que ya hemos visto en muchos puntos de la República Mexicana. Y ahí lo que dicen ellos es, el problema es que no hay reglas de operación. Desapareció el Seguro Popular con todas sus deficiencias y con todos los abusos que hubo en aquel Seguro Popular, en donde documentamos aquí en Jalisco algunas operaciones de nariz, de cirugía estética, utilizando el recurso del Seguro Popular. O sea, todas las deficiencias que podía haber tenido y corruptelas. Sin embargo, se desaparece el concepto de Seguro Popular, se mete este sistema del INSABI, el Instituto Nacional de Salud por el Bienestar, sin reglas de operación. Nadie sabe cómo operan. Un día dicen
que sí se van a cobrar cuotas de recuperación. Al día siguiente el presidente en la mañanera, Dice a través no. de esa forma de gobernar tan peculiar, dice que no. Y entonces ahora la gente, el enfermo, el ciudadano y sobre todo los que tienen esquemas de tratamientos a largo plazo, no saben qué está pasando. Es criminal lo que está pasando con el INSABI, la desaparición del Seguro Popular. Y aquí queda claro, Paco, que esto ha sido diseñado por autoridades que no conocen cómo operan los estados, y nos lo refleja la declaración de Claudia Sheinbaum, quien dice que todo va a ser muy bien llevado con el INSABI. Claro, ella no sabe lo que representa el atender a primero y segundo nivel, y sobre todo en el tercer nivel, porque los grandes institutos nacionales son responsabilidad de la Secretaría de Salud. El gobierno de la Ciudad de México nunca ha tenido esa responsabilidad y sí ha tenido cubierta esa parte. Yo establecería dos opiniones que me han llamado la atención. Una de Héctor Aguilar Camín, quien decía, este gobierno ha sabido cómo destruir, pero no ha construido nada. Y otra que es muy de preocuparse es la columna que aparece hoy en el diario El Universal del exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, quien simplemente dice, para el INSABI se falló en la normatividad, en la financiación y en la operación. O sea, ¿bajo qué condiciones el INSABI está funcionando? Cuando estamos hablando que el Seguro Popular, como dice Raúl, bien o mal, le daba servicio a 53 millones de mexicanos. Y mira, Paco, todos los exsecretarios de salud de la época neoliberal se reunieron, trataron de orientar, se pusieron a disposición del gobierno para presentar ayudar sus experiencias. Gente como Julio Frenk, quien tiene toda una gran trayectoria, estaban dispuestos a presentar sus opiniones para mejorar un sistema que va directo a la quiebra. Habemos quienes desde el año pasado estamos advirtiendo que el sistema de salud del país va directo a la quiebra, Paco. Sí, no, y ¿sabes qué, Paco? Agregando un poco nada más, muy poco a lo que ya han dicho mis compañeros muy acertadamente, es una apuesta muy fuerte, es una apuesta muy fuerte en un renglón muy sensible para las familias mexicanas, la salud. Ojalá no sea un fracaso absoluto, porque ahí va a venir, sin lugar a dudas, un desgaste muy importante del actual gobierno. No se puede jugar con la esperanza de los mexicanos de tener un servicio de salud eficiente y sobre todo sin precio para ellos. Y yo creo que tendrá un costo muy relevante en el desgaste de la figura presidencial. No lo quisiera así, por supuesto, pero me parece que hacia allá apunta una iniciativa que está muy mal medida. A ver, coincido con lo que ustedes mencionaban. Juan María, nada más un apunte. Esto que hablabas tú del sector salud y está en ruina, no es de ahora. Venimos arrastrando este tema del sistema de salud de hace 6, 12, 18, 20 años, ¿te parece? Y no avanza, no pasa nada. Más ahora esta situación que lo pone todavía más en riesgo. Y ante esto, la postura de algunos gobernadores, principalmente los panistas, el gobernador de Jalisco, de Movimiento Ciudadano, que dicen, aquí el INSABI no. ¿A dónde va toda esta situación? Raúl. Sin embargo, fíjate, Paco, que con todas las deficiencias teníamos avances y ahora tenemos grave riesgo de que cosas que ya se había logrado, por ejemplo, levantar la bandera blanca en materia de vacunación, se está corriendo el riesgo de que reaparezcan enfermedades de los años 50 del siglo pasado. Estamos ante una situación muy compleja porque las personas que necesitan del apoyo que el Seguro Popular les brindaba en materia de enfermedades renales, de cáncer, de infecciones, de situaciones como el VIH, ahora se encuentran ante una situación de que tienen que pagar cuotas de recuperación y comprar medicamentos. Todo eso está siendo un grave problema para poder enfrentarlo. Y por lo que dices a los estados, lo que están diciendo los gobernadores es, bueno, si me vas a dar los recursos, pues yo los recibo con mucho gusto y yo le brindo atención como lo veníamos haciendo, porque además estamos regresando a los años 70, centralizando todas las operaciones en el gobierno federal. Y allí viene otro problema, con la parte de los trabajadores de la salud,
que no los hemos tocado y que dependen de los estados en este momento y no se sabe bajo qué condiciones van a operar una vez que dependan del gobierno federal. Es decir, lo que han dicho ha sido a machetazos, como se ha hecho este corte del Seguro Popular, y realmente, lo decía Raúl, mejor no lo puedo describir, se hizo con las patas. Un aspecto más, el tema de la violencia, el tema del estancamiento económico, y ahora, como bien lo decía Juan María Naveja en sus 100 palabras de hoy, se suma el tema de salud. A mí me parece que sí, este es un asunto que va, y bueno, no va, ya está detonando en diferentes ciudades. A través de Mega Noticias hemos documentado ya familias que recibían atención médica que a partir de la semana pasada ya no la están recibiendo. Las que sí recibían y tenían cuotas de recuperación, ahora ya les dicen ya ni vengas porque ya no aceptamos las cuotas, no podemos cobrarte. Y en el caso de los gobernadores, si bien se quiere parecer como un frente de oposición de los 5 gobernadores del PAN más el de Movimiento Ciudadano de Jalisco, me parece que el gobernador, en el caso de Jalisco, tiene razón. El que no hay claridad, o sea, ¿cómo va a funcionar? ¿Les va a dar el gobierno federal dinero? ¿Van a seguir acreditados ante el Seguro Popular los 50 y tantos millones de beneficiarios que tenía? O sea, nadie lo sabe. Por eso, insisto, que el gobierno ha hecho esta implementación de esta migración de un Seguro Popular que, como bien se dice, con sus defectos, con sus problemas y con todo lo que pudo haber tenido, pudo haber hecho una transición diferente en donde no hay estos brincos. Hay preocupación, me parece que este va a ser un tema de las próximas horas, de los próximos días, delicado. Mañana comen los gobernadores de la CONAGO con el presidente. Alfaro, el gobernador de Jalisco, ha señalado que aprovechará esta reunión para pedir que se explique ¿qué significa el suscribir que el estado de Jalisco, Guanajuato o cualquiera de ellos suscriba con el INSABI? ¿Cuáles son los compromisos que tiene el gobierno federal? ¿Cuáles son los compromisos que adquiere un gobierno del estado? Un tema lamentablemente muy delicado y que le pega, ¿sabes a quién? Al más perjudicado, a los más marginados, a los que no tienen ni siquiera seguro social o ISSSTE o un seguro de gastos médicos, a las clases menos favorecidas. Menos favorecidas, claro. Lamentablemente. Así es, así es. Bueno, vamos rápidamente a cambiar de tema, ya el tiempo se nos viene encima, pero es un tema fundamental el tema de la salud. Bueno, ayer el presidente López Obrador se reunió con familiares de los niños y las mujeres de la familia Levarón y Langford, ajusticiados en Bavispe, allá en Sonora, en noviembre pasado. El presidente prometió alcanzar justicia en el caso de la masacre y aseguró que la investigación correspondiente tiene buen avance, pero no vemos los avances. Vemos muchos discursos, muchos acercamientos en la Ciudad de México, ahora en Bavispe, allá en Sonora, en una visita, a mi juicio, riesgosa, pero no vemos avances. Juan María. Bueno, aquí por lo menos habrá que reconocerle al presidente, por fin tuvo una reacción de esta naturaleza, porque a Culiacán sigue sin ir, Paco, a Veracruz sigue sin acercarse con las poblaciones que se han visto muy afectadas por la inseguridad, a Michoacán otro tanto. El presidente ha estado en la cómoda, se le poncha la llanta, ¿verdad? Pero bueno, pues esa es otra situación. Oye, pero ¿en qué zona se le poncha la llanta, no? Los traslados que se puedan dar. Pero si analizamos cuál es la posición de los Levarón, ellos dicen, sí, esto fue un acercamiento de reconocérsele al presidente de la República, pero lo importante es que nosotros estamos preocupados por lo que está pasándole a todo el país y por esa razón están convocados a esta marcha que empieza el 23 en Cuernavaca y debe culminar el 26 frente a Palacio Nacional, porque dicen, hay que hablar a favor de todos aquellos mexicanos que han sido víctimas de la inseguridad, Paco. Así es, Raúl. Bueno, no hay mucho que agregar, realmente no supimos nada que no se supiera en esta visita del presidente con la familia Miller y Langford, que son directamente los afectados, una reunión privada en donde no se sabe exactamente qué
fue lo que se ofreció. Al término, bueno, ya con los voceros y la familia Levarón, que han sido, digamos, los representantes de esta comunidad y que han levantado la voz en demanda de justicia, yo diría que lo nuevo es lo que anuncian que van a demandar los gobiernos de Sonora y al gobierno de Chihuahua por la tardía atención de horas para poder llegar a este lamentable hecho. La masacre ocurrió cerca de las 10 de la mañana, según se ha documentado, y las autoridades llegaron después de las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y bueno, pues lógicamente esto es ver si el abandono, denuncia total, el abandono de las autoridades. Y bueno, pues esto es exactamente parte. Ahora, hay que tomar y no hay que perder de vista que también esta injerencia es por la intervención de los Estados Unidos directamente. El que las investigaciones estén coadyuvando los estadounidenses, me parece que es parte de este resultado o medio resultado que se ha dado a conocer este asunto, pero que no quita este manto de violencia, de impunidad que viene asoleando a todo el país. Resultados bajo presión, podría decir. Y yo aquí les quisiera preguntar a los tres, hace 10 años fue la primera marcha por la paz, aquella en la que, y levanto la mano, muchos participamos en la Ciudad de México y que dio resultados prácticamente nulos. ¿Qué podríamos esperar de esta nueva? Adelante, Eduardo. Pues tendremos que seguir insistiendo, Paco, un asunto tan medular, tan importante y que tanto nos toca y nos afecta, no podemos dejarla de lado. Hoy tenemos que reconocer tristemente que si la ineficiencia y la corrupción, la falta de resultados positivos en favor de la ciudadanía no se han dado, es porque nosotros lo hemos permitido también en parte, porque nos hemos quedado en nuestra zona de confort criticando al gobierno y no hemos trabajado para obligar a las autoridades de muy distintos niveles a cumplir sus papeles, y si no lo cumplen, que se larguen, si no son capaces de soportar y de enfrentar al narcotráfico, a la delincuencia organizada, que se larguen y que dejen que alguien que tenga pantalones y tenga inteligencia para plantear estrategias correctas. Si no lo hacemos así, vamos a seguir lamentándonos eternamente, Paco. No podemos quitar el dedo del renglón. Juan Mariana Abeja, te escuchamos. Sí, te decía que ya hay antecedentes en materia de marchas con el presidente López Obrador. Siendo jefe de gobierno, descalificó aquella marcha de 2005 de aquellas personas que caminaban de blanco por la Ciudad de México, precisamente por la inseguridad. Y si vemos las marchas que se han registrado en este primer año de gobierno, han ido creciendo. La más reciente fue de un número importante de personas que fueron a manifestarse en contra de la inseguridad. Esta manifestación entre el 23 y el 26 tiene otras motivaciones y otras características. Sin embargo, sí nos van a evidenciar cuál es el estado de ánimo que reina entre la sociedad, porque los Levarón están tratando de llamar a la gente a que se sume, y ellos están diciendo, el culpable no es el presidente de la República, ni queremos irnos contra el presidente, es ir en contra de las razones y las causas de la inseguridad, Paco. Totalmente de acuerdo con lo que comenta Juan María. Me parece, el tema de las marchas, una marcha no va a cambiar las cosas, pero sí me parece que ha venido sumando a una toma de conciencia. Muchas veces seguimos esperando que el gobierno haga todo lo que se necesitan, los cambios necesarios. Desde luego ellos están obligados, y está como mandato de la Constitución, garantizar la tranquilidad de los mexicanos. No lo están haciendo. Me parece que sí, una marcha de este tipo puede sensibilizar, pero yo veo que muchas veces los mexicanos somos muy tuiteros, somos muy participativos en las redes sociales, pero cuando se ha hablado de este tipo de expresiones, que no es en contra del gobierno, que no es en contra de López Obrador, que es en demanda de justicia y de seguridad para los mexicanos, no sé, tengo mi signo de interrogación sobre lo que puede suceder el próximo día 23, que debería ser de mayor conciencia, no solamente en México, sino en todo el país. En este entorno de inseguridad y de violencia, no podemos superar aún la consternación que desató la semana pasada el caso de este niño
que disparó contra su maestra y sus compañeros en una escuela allá en Torreón, Coahuila. Un evento trágico que nos sacudió, pero que también nos metió en una situación de polémica cuando algunos compañeros periodistas señalaron que esto era producto de la lucha, de la guerra contra el narcotráfico que desató Felipe Calderón. No faltó quien, el propio gobernador de la entidad, que dijera que fue producto de un videojuego. ¿A dónde estamos llevando el análisis de la política de seguridad? ¿Sí? Que a todas luces no funciona. No queremos reconocer, Paco, quiero ser breve, no queremos reconocer lo que es evidente, la descomposición del tejido social, producto de muchos factores, no solamente de los videojuegos, no solamente de la política o de la guerra en contra del narco, sino de muchos elementos entre los cuales la corrupción de las autoridades a distintos niveles no puede estar al margen. Este país refleja de esa manera una suerte de desánimo, de desesperanza, de hartazgo, de rabia por lo que está sucediendo. Lo saca este muchachito desafortunadamente, muy desafortunadamente, como emergente de lo que en este país se está viviendo. Y ojalá tuviéramos estadistas que reconozcan esto un síntoma y no traten de evadir sus responsabilidades diciendo que esto es producto de Felipe Calderón o producto de un videojuego, etcétera, etcétera. No, es un producto de una descomposición social que estamos nosotros experimentando también en el país. No solamente los estadounidenses tienen ese problema, ahora también nosotros. Que no atendemos, además, Raúl. Sí. ¿Y cómo llegamos? ¿Y cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a esta descomposición? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué hicieron mal las autoridades? ¿Qué hicimos mal como sociedad? Yo también coincido en que es un tema multifactorial. Sí creo que pueda ser una influencia de videojuegos. Creo que sí puede ser el ambiente en el que hemos vivido en los últimos años, en que tiene que ver con el tema de la posesión de armas y el flujo de armas ilegales son muchos factores. Y en lo particular no puedes dejar de lado también el tema personal de este jovencito, de su familia, su entorno. Me parece que son muchos factores, una verdadera desgracia que nos restrega en la cara, sí, precisamente esta gran descomposición que hemos de alguna forma tenido y que seguramente vamos a seguir viendo lamentablemente cosas como estas. Nos debe llevar a la reflexión. Yo pondría énfasis en dos temas. Uno, la salud mental, y dos, la parte de la educación. Estamos ante el caso de un jovencito que meses atrás perdió a su madre, tuvo que ser atendido por sus abuelos. Esa es la circunstancia que vivió el niño de solamente 11 años de edad. Pero la parte de la escuela, estamos hablando mucho que si la mochila segura, que si los padres deben de revisar lo que llevan sus hijos a la escuela, pero estamos dejando de lado el bullying. El bullying se ha convertido en un verdadero problema en el mundo y México no es la excepción. Este niño era de muy buenas calificaciones, de muy buen desempeño académico. No sabemos hasta qué grado había sido violentado internamente en su colegio y su reacción viene producto de todo esto. De acuerdísimo, es una situación multifactorial la que tenemos que revisar, pero también tenemos que analizar qué es lo que está pasando en las escuelas, porque hoy estamos lamentando esa tragedia, pero tenemos que hablar de que hay un flujo de drogas en las escuelas, desde primarias, secundarias y en los grados superiores. O sea, es un problema que en materia de educación tendremos que atender y que ver con mucha atención y con mucha atingencia. En el caso de la salud mental, bueno, pues ya les corresponderá también a las propias autoridades escolares determinar cómo se está atendiendo este tipo de emociones de los niños y situaciones que están viviendo en materia del bullying. Y yo esperaría, Paco, que no se dé una cacería de brujas, porque hoy ya escuchaba que el gobernador de Coahuila está muy preocupado porque el abuelo era el dueño de las armas, no tenía las licencias, no tenía los registros. Caray, la tragedia da para muchas otras cosas como para andar buscando ese tipo de salidas. Creo que los que estamos aquí somos más o menos de la misma rodada.
nuestros hijos también utilizaban este tipo de videojuegos. Y creo, hasta donde sé, los hijos de los 4 que estamos aquí no han vivido circunstancias de violencia de ese tipo. Entonces me parece que hay que tener también prudencia con ese tipo de análisis. Así es, totalmente de acuerdo. Rápidamente nos queda un minutito. Yo quisiera tocar un tema que está en la palestra. El presidente López Obrador se comprometió esta mañana a cumplir para mañana la resolución del INAI que le ordena dar a conocer las causas de la renuncia del ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora. ¿Qué podemos esperar de este anuncio, Raúl? Mira, tiene todavía días, sin embargo el presidente lo anunció hoy en la mañanera, para poder responder a esta solicitud de información que fue solicitada por un empresario en donde se pedía que se explicara cuáles eran las razones por las cuales renunció Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia. El saber, porque lo que ha trascendido y lo que todos supimos es que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Secretaría de Hacienda hubo advertencias al magistrado sobre sus empresas, sobre sus hermanos, sobre su familia, y eso fue lo que, bueno, presuntamente lo orilló a renunciar, que de acuerdo a la ley tendría que ser por motivos graves. La gente quiere saber cuáles fueron los motivos graves por los cuales renunció Eduardo Medina Mora. Eso es lo que se comprometió el presidente a informar. Mañana veremos. Hay un recuento muy interesante que hoy publica Mario Maldonado en el Universal, en donde él señala que son 10 días los que tiene el presidente para poder dar esta respuesta a una petición. Fíjate, Raúl, lo que él dice es que es una solicitud que hace un profesor de la Universidad Panamericana y por eso se da este caso. Yo aquí lo que quisiera subrayar es que precisamente por eso es que necesitamos instituciones sólidas. Si no fuera porque existe un instituto de acceso a la información, pues el Poder Judicial, que ya ha quedado totalmente al lado del Poder Ejecutivo, pues no estaríamos dando este tipo de paso. Esa es la importancia de las instituciones fuertes para poder tener equilibrio en muchas decisiones como esta, porque eso que está diciendo Raúl es una pena, la forma en que la Unidad de Inteligencia Financiera sigue actuando a gusto, a placer y a petición. Veamos lo que sucedió hace unos días con el asunto de los legionarios y Marta Sagún, que derivó en la crítica del fiscal Gertz Manero, quien decía, bueno, pues hay quienes están actuando sin el debido proceso. Discrepancia entre ingresos y lo declarado en su declaración patrimonial. Un último punto, Eduardo. Un último punto. Bueno, pues está tomando calor 2020, ¿no? Vamos a ver hacia dónde apuntan. Pero ya sabemos que no será un año fácil. No será un año fácil. Les agradezco como siempre a mis compañeros Raúl Frías, Juan María Naveja y Eduardo Torreblanca, pero sobre todo a usted que nos permitió ofrecerle nuestros análisis, comentarios y que usted se quede con la mejor opinión. Y bueno, nos despedimos, vamos con la muestra del ingenio con el que los mexicanos vemos los temas de la agenda nacional y les recuerdo, mañana para opinar con Raúl Frías Lucio. Muy buenas noches.